La tarea. Masticarlo, muy bien. Ya lo están masticando muy bien. Uh-huh. Las opiniones de sus mesas cristianas, que es lo que imparten, las opiniones de otras personas que pensaban acerca de la enseñanza cristiana. Muy bien. ¿Y cuál era la tarea? ¿Y qué masticaron? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, masticarlo, pero ¿para qué? O sea, pensarlo. Para ver si realmente nosotros aplicábamos esa o es solamente una, o si nos falta. O sea, como que dice la opinión personal y que vean qué es lo que les está faltando o que si tienen todo. O sea, no nada más se basa en una sola cosa, aplicar, porque no está mal todo de sus opiniones, pero nada más aplicar en esas cosas, dos cosas, mal. Uh-huh. Así como que ya era más que un poco más personal. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Pues finalicemos en qué parte estamos haciendo eso. Uh-huh. Pues sí, o sea, veíamos que a veces, o sea, cuando nosotros decimos enseñar cristianamente, vienen varias cosas a nuestra mente. En general, siempre vienen este tipo de, pues, de pensamientos, ¿no? Como, sí, es que enseñar cristianamente es hacer servicio social. O poner mis, no sé, lo que haya aprendido yo en la universidad o lo que he estudiado, ponerlo al servicio de la iglesia como institución, no al servicio de la iglesia como una organización, sino la iglesia así de cada domingo. Entonces, si yo soy diseñador, yo diseño los avisos de la iglesia o los cantos, y si yo soy músico, entonces solamente tengo que tocar en la iglesia. Entonces muchas veces a eso va enfocado siempre nuestro pensamiento, como la enseñanza cristiana es eso, ¿no? O sea, que finalmente todo lo que hagamos sea útil en la iglesia. O también otro de los conceptos es evangelizar a los alumnos. O sea, se cree que enseñar cristianamente se trata de que los alumnos, todos nuestros alumnos, lleguen en algún momento al conocimiento de Cristo. O sea, si no, prácticamente nuestra tarea es inútil, ¿no? O sea, si mi alumno el fin de curso no recibió al Señor o hizo alguna confesión de fe, entonces eso quiere decir que he fracasado como maestro, ¿no? O muchas veces así se piensa, que la enseñanza cristiana es evangelizar o hacer cumplir la disciplina del habla y el rigor de la escuela, y pusimos algunos ejemplos, ¿no? O sea, de todos los puntos que menciona aquí el libro, pusimos algunos ejemplos de cómo muchas escuelas cristianas creen que enseñar cristianamente es hacer alguna de estas cosas. Como conclusión, el autor dice, no quiere decir que no tengamos que hacer esto. O sea, él no dice no evangelicen o no sean disciplinados o no pongan sus dones al servicio de la iglesia como institución. Él no está prohibiendo eso, al contrario, dice, sí es eso, o sea, sí hay que hacer eso, pero es más allá. O sea, no por nada más cumplir, digamos que nuestros alumnos aceptan al Señor Jesús en sus corazones, ya hice mi trabajo como enseñar cristianamente. Dice el autor, no, o sea, no hay que reducirlo, es algo muy reducido, cuando realmente enseñar cristianamente es mucho más amplio. También mencionábamos que muchas veces para nosotros enseñar cristianamente es como hacer un devocional. Antes de empezar oramos, Señor, bendícenos, guárdanos, te alabamos, amén, y luego abrimos nuestros libros de texto y son un montón de, pues, de enseñanzas que van completamente en contra de la Biblia. Entonces, eso tampoco es enseñar cristianamente. Ahora, este capítulo número 3 nos dice que enseñar cristianamente no es un paso. Dice, no es como un proverbio, o sea, enseñar cristianamente es amar a Dios, y ya, que de eso se trata toda la enseñanza. Sino que él dice que es un conjunto de cosas, no es nada más como un secreto, como mira, nada más agregarle este ingrediente a tus clases y ya automáticamente vas a enseñar cristianamente. Dice el autor, no. Enseñar cristianamente es como, él pone el ejemplo de un platillo, o sea, como de una receta de cocina. Dice, por ejemplo, si yo quiero hacer un omelette de espinacas,
pues obviamente el ingrediente principal son las espinacas y el huevo. Pero no nada más me quedo ahí. O sea, si yo quiero hacer un omelette de espinacas que salga bien, pues ¿qué otra cosa se tiene que usar? La sal, aceite, un sartén, porque sin eso no se podría hacer, una estufa, fuego. Aún las cosas, así como los detalles que nosotros no creemos que son necesarios para cocinar, pues son los esenciales para cocinar. Por ejemplo, si no tienes gas en tu casa o una estufa eléctrica, pues no vas a poder cocinar. Y a veces uno nada más se va al, ay, necesitas espinacas y huevo, ¿no? Y dice, no, así mismo es la enseñanza cristiana. Aún los detalles que parecen más insignificantes son sumamente importantes para poder enseñar cristianamente. La sal, ¿no? O sea, la sal, pues si usas nada más una pizca, pero imagínense, la comida sin sal, pues sabe horrible, ¿no? O sea, ni siquiera se cumple el objetivo de que sea un omelette delicioso. Entonces dice, ese es enseñar cristianamente, son un conjunto de cosas que todas son importantes, aún sea una pizca de algo, pero es muy importante, o aún las cosas que no tomamos en cuenta, como tener un sartén, aunque muchos, por ejemplo, en una receta de cocina, casi nadie menciona un sartén, ¿verdad? Pero sin el sartén, ¿cómo vas a cocinar? Entonces, dice aquí, enseñar cristianamente no es cosa de un paso, sino de varios pasos o de varios ingredientes. El primero, que podría ser uno de los más importantes, dice el llamado. Aquí nos habla de que debe haber un llamado para enseñar cristianamente. Se te ve un poco muy negro como Mis ojeras. Ok. No, no es por la lámpara que como te pega exactamente arriba. Ah, sí, está bien. Gracias, compa. Y ya que hicimos este paréntesis discreto, ¿podemos prender los ventiladores porque hace mucho calor? ¿O solamente yo tengo calor? No sé qué eres tú. Sí. Tú estás nerviosa. No, es que cuando hablo me da calor, o sea, normal. Bueno, y aparte me va a dar más calor con esas lámparas así en mi cara. Apenas estamos empezando. Hicimos un repaso de todo lo que, haciendo tiempo para que Diana viniera. Hicimos un repaso de todo lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de que el autor dice que para esta enseñanza que vamos a tener, lo primero, o sea, para llegar a enseñar cristianamente, lo primero que debe haber en nosotros es un llamado. Entonces dice, el llamado que toda la humanidad tiene en diferentes ámbitos. Dice, todas las personas tienen un llamado. Todas las personas, o sea, no hay ni sean cristianos, paganos, budistas, hindús, bautistas, todo tipo de personas, todos tienen un llamado a hacer algo. Todos siguen obedeciendo consciente o inconscientemente Génesis 2. O sea, cuando Dios dijo, mira, te voy a poner aquí en el huerto del Edén para que tú lo labres, lo guardes, desarrolles la tierra, sojuzgues sobre todo. Eso que se conoce como el mandato cultural se sigue desarrollando. A pesar del pecado se sigue desarrollando. Entonces, esto quiere decir que todas las personas tienen un llamado. Todas las personas han sido llamadas para algo. Algunos han sido llamados para ser arquitectos, otros han sido llamados para ser maestros, otros para ser doctores, otros para ser pastores, otros para ser carpinteros y otros para ser diseñadores y otros para ser ingenieros. O sea, Dios llama a cada persona a algo. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre tiene que estar haciendo algo. Incluso los oficios más sencillos tienen un llamado. O sea, una persona, por ejemplo, a mí no me llama nada la atención las matemáticas y química, física. Soy una papa. O sea, jamás podría yo ser una persona que se dedique a las matemáticas o ingeniero, porque de verdad no se me dan las matemáticas. No es lo mío y no me gustan aparte. Entonces, obviamente ese no es mi llamado. Pero dice aquí, todas las personas tienen un llamado. El llamado, ahora, enfocándonos a los maestros. Nuestro llamado como maestros no solamente es ser maestros. A ver, toma, enseña un libro. Sino nuestro llamado ya como cristianos es enseñar cristianamente siempre. Dice, un cristiano o un maestro cristiano no puede ser únicamente llamado a la enseñanza, sino que si ya es una persona redimida, o sea que su corazón ya es redimido, esto quiere decir que su enseñanza siempre debe ser cristiana, siempre, en todo lo que enseñe. Aquí en Isaías, pues es una escuela cristiana y nuestro llamado es cristiano y entonces sí, pero si ustedes son maestros
con un llamado y conocen a Dios, o sea, son cristianos, su llamado es, aún afuera, digamos que ustedes den clases de costura, ¿no? Por poner un ejemplo. Aquí trabajan de 7 a 4, pero afuera tienen otro trabajo y siguen siendo ustedes maestros, pero dan clases de costura. Aún ese llamado tiene que ser cristianamente, o sea, aún esa enseñanza que ustedes den debe ser una enseñanza cristiana, porque el llamado no se acaba aquí, o sea, salgo de las puertas de Isaías y ya, se acabó mi llamado y mañana continúo con mi llamado. El llamado es para toda la vida. Desde el momento en el que tú dices, sí, yo quiero estudiar para profesor o para maestro, desde ese momento, pues, digo, antes, ¿no? Antes como que sientes el llamado, sientes como, sí, yo tengo que estar aquí, vas sintiendo como Dios te va abriendo las puertas hacia acá, pero en el momento en el que tú estás consciente de que este es tu llamado, aquí tienes que estar y no se acaba, o sea, no se acaba por, ya, bueno, ya me quito mi filipina, tan bonitas nuestras Filipinas, ¿verdad? Me quito mi traje y ya, ahí se acabó mi llamado. El llamado va a ser 24/7 de aquí hasta que venga Jesús por segunda vez o hasta que muramos. Ese es nuestro llamado como maestros, a enseñar cristianamente. Estemos aquí o, por ejemplo, a lo mejor ya no estaremos aquí, pero estaremos en, no sé, yo me regreso a la Ciudad de México y a lo mejor no vuelvo a enseñar en Isaías, pero donde sea que yo esté enseñando, mi enseñanza debe ser cristiana. Ese es el llamado que Dios nos ha dado. Ahora dice, entender cómo podemos nosotros enseñar cristianamente o empezar a enseñar cristianamente, y esto lo hemos visto muchas veces, así que ustedes me pueden ayudar muy bien. Dice, entender, uno, que la educación y la enseñanza es creación de Dios. Entonces, como creación, tiene un origen. Aquí vamos a poner la enseñanza. O bueno, la educación. Educación o para empezar a entender qué es enseñar cristianamente, primero debemos estar conscientes de esto. O sea que la educación o la enseñanza o el trabajo de maestros que nosotros estamos haciendo tiene un principio. O sea, es creación, es parte de la creación. Y esta creación, este principio que tiene un objetivo. Siempre va a haber un objetivo, pues, sobre todo en la enseñanza, ¿no? Pero el objetivo de la enseñanza, como todas las cosas creacionales, ¿cuál es? Así, tiene muchos objetivos, pero el objetivo último de la enseñanza, como de todas las cosas creadas, ¿cuál es? Reflejar. Sí, pero eso sería más bien el maestro, ¿no? O sea, bueno, aquí vamos a poner al maestro. Maestro, él debe reflejar a Dios. Sí, él es como un tipo de Cristo, ¿no? Entonces reflejamos a Cristo. Aquí. Reflejar a Cristo. Pero de todas las cosas creadas, de todo lo que existe, ¿cuál es el objetivo de toda la creación? Exactamente, glorificar a Dios o alabar a Dios. El objetivo último de todas las cosas, bueno, último y primero, es glorificar a Dios. Entonces la educación o la enseñanza debe glorificar a Dios. Con eso vamos a empezar. Pero si vamos a enseñar cristianamente, de acuerdo a los parámetros que dice la Escritura, también debemos estar conscientes de algo. Que la educación y la enseñanza no están exentos o no están aparte o no se salvan de la caída. No que en sí la educación o la enseñanza pequen, sino como toda la creación fue sujeta a maldición por causa del hombre, entonces eso hace que nosotros tengamos que redimir la enseñanza. Bueno, todavía no llegamos a redención, pero vamos a Romanos 8:22 en sus Biblias, por favor. Romanos 8:22. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de
Ujú. Dice ahí, sabemos que al final toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. O sea, todos los aspectos de la creación sufren por causa del pecado. Por lo tanto, necesitan una redención. Miren, ¿qué dice Colosenses 1, 15? Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. 19. A ver, 19. 19. Y en él se encuentra todo el poder divino. Todo el poder divino. A ver, están cambiando. ¿Qué está pasando? Colosenses, ¿no? Sí, Romanos 8:22 y luego Colosenses 1. Bueno, lee del 15 al 19, así todo. Por ahí va a estar. Lo vamos a encontrar. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. 19. Pues a Dios, en toda su plenitud, le ha dado hoy el Cristo. Y el 20. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Eso es lo que quería llegar. Reconciliar. Perdón. Bueno, pero está súper bonito Colosenses, entonces ya lo leyeron, ¿no? Bueno, nuestro llamado. O sea, cuando hablo de un llamado es otra vez todo este esquema que siempre hacemos, ¿no? Llamado a reconciliar. Porque recuerden, o sea, nosotros, como dijo Dianita, nosotros somos tipos de Cristo. O sea, nosotros estamos aquí en la creación no para representarnos a nosotros mismos, sino para representar a Cristo. ¿Cómo voy a representar yo a Cristo siendo doctor? Bueno, voy a tener un llamado de doctor. El doctor tiene que ver que la medicina es creación de Dios, que está sujeta a la caída, pero que la tiene que reconciliar con Dios. Esto es el llamado. O sea, un maestro cristiano debe sentir este llamado, debe tener pasión y amor por este llamado. No solo de amar la creación de Dios, sino de estar conscientes que dentro de la creación de Dios hay mucho pecado y que nosotros debemos reconciliar esas áreas y ponerlas a los pies de Cristo. Esto se puede aplicar para cualquier profesión. Por ejemplo, las personas que están, no sé, ya en un nivel como de prepa, ya por entrar a la universidad y que dicen como, pues, no sé a qué me quiero dedicar, deben hacerse esas preguntas. O sea, no estas preguntas, deben estar conscientes de esto, de que su llamado es no solamente servir a Dios en la iglesia, sino de que su llamado tiene estas tareas, su llamado tiene esto, tiene que hacer esto, tiene que cumplir con esto, tiene que estar conscientes de que estamos aquí para reconciliar la creación. Si nosotros nos llamamos maestros cristianos, debemos estar conscientes de que todo debemos llevarlo a los pies de Cristo. Decir, Señor, estoy reconciliando esta área contigo. Créanme que este trabajo se expresa súper fácil, pero es un trabajo sumamente complicado. Reconciliar una creación que está sujeta a la maldición del pecado para glorificar a Dios. Por eso es que nuestro llamado debe gustarnos. Es muy equivocado pensar que el llamado de las personas es con base a lo económico, que normalmente así pasa, ¿no? O sea, como que dicen, ay, ¿qué quieres estudiar? No, pues estudia para ingeniero, estudia para, a ver, otra profesión muy bien pagada, para arquitecto o para doctor, porque abogado, porque eso te va a hacer ganar dinero. Eso es sumamente equivocado. O sea, o los papás que sus hijos dicen, ay, yo quiero ser músico, y los papás, no, te vas a morir de hambre. Pecado. O sea, eso está mal, ¿por qué? Porque ¿qué tal que su llamado realmente es ser músico? ¿Qué tal que su llamado realmente es estudiar teología? ¿O su llamado realmente es ser pintor o ser fotógrafo? Que son como profesiones que no son muy bien pagadas, ¿no? ¿Qué tal que su llamado realmente está aquí en reconciliar el arte, en reconciliar la música o en reconciliar cualquier cosa que no tiene que ver con ganar dinero como tal? Eso es equivocado, porque entonces hacemos que la gente crezca de forma frustrada. O sea, imagínense a alguien que se dedica, o que estudió leyes solo por ganar dinero.
¿en qué momento va a querer hacer esto? ¿En qué momento va a decir, sí, yo voy a reconciliar la política con Dios? Va a decir, a mí me vale lo que yo tenga que hacer con tal de ganar dinero. Y por eso hay tanta corrupción. ¿Por qué? Porque la gente no sigue el llamado, simplemente sigue el llamado, pero del dinero, no de lo que tiene que hacer. Bueno, este es como uno de los primeros pasos. Primer paso para saber si estamos, o sea, para tener una enseñanza cristiana, sentir un llamado. Ahora, es muy fácil hablar del llamado, ¿verdad? Bueno, la enseñanza cristiana tiene estas, como lo hemos visto desde que sentir el llamado, o sea, tener un llamado. Pero era arriba un versículo, primer paso Para enseñar cristianamente. El llamado. El llamado consiste en identificar qué parte de la creación de Dios yo voy a desarrollar, saber que obviamente está sujeto al pecado, pero nuestro llamado como cristianos es reconciliar esa área con Dios, ponerla a los pies de Cristo. Entonces, ahí nosotros tenemos que evaluar, ¿realmente siento el llamado de redimir esta área? O sea, ¿realmente yo quiero glorificar a Dios con esto? ¿Realmente yo tengo el tiempo o el amor por mi profesión? Porque finalmente Dios nos los va a demandar. O sea, nosotros sepamos esto o no, digamos que no sabemos lo que está en el pizarrón, al final del tiempo Dios nos va a demandar. A ver, ¿fuiste doctor, fuiste maestro en nuestro caso, o fuiste teólogo, o fuiste abogado, o fuiste pastor? ¿Qué hiciste con ese llamado? ¿Lo que debías hacer? ¿O nada más fue por dinero? ¿O nada más fue por perder el tiempo? ¿O fue por hacerle caso a tus papás? Por lo que sea que lo hayas hecho, Dios nos va a rendir cuentas. O sea, Dios va a decir, a ver, más bien, nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Dios nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el llamado que yo te di? ¿Lo escuchaste, no lo escuchaste? ¿Lo seguiste, no lo seguiste? Finalmente, ¿reconciliaste eso? ¿Esa parte de la creación conmigo? ¿O lo hiciste para tu propia gloria? ¿O lo hiciste como lo hace todo el mundo? Entonces, por eso, bueno, eso es parte de enseñar cristianamente. Y aquí el autor lo escribe de una forma muy bonita, entonces lo voy a leer. Dice, pero cuando la depresión o descontentamiento es descontento. Cuando la depresión o descontento de enseñar se hace el molde que marca tu actitud hacia la enseñanza, ciertamente es hora de que reflexiones sobre tu llamado. Porque aquí dice, ¿no? Al principio todos los llamados son hermosos. O sea, imagínense los profetas. Ustedes saben que la mayoría de los profetas sufrieron mucho. Cuando Dios los llamó, ellos no sabían ni en qué se estaban metiendo. Algunos sí, pero la mayoría no. Por ejemplo, Jeremías. Ustedes saben, hace rato hablábamos de Jeremías. ¿Cuál es la seña de Jeremías? Miren la seña de Jeremías. Ay, me gustó. ¿Son jotas? Así como si estuviera llorando. Porque Jeremías se le conoce como el profeta chillón. Y Jeremías escribió Lamentaciones. Y si ustedes han leído Lamentaciones, no, o sea, hay una parte que dice como, mis ojos son un mar de lágrimas. Y empieza así como a expresar muy poéticamente todo lo que él siente de ver a Jerusalén sufrir. Pero él no se podía ir, o sea, él no podía decir, ay, qué feo que sufren, bueno, ya me voy. Él no podía huir de Jerusalén porque su llamado estaba en Jerusalén. Y él sentía eso, él decía, pues yo tengo que estar aquí, hablándole a la gente, diciéndole que confíen en Dios, cuando acaban de ver como el ejército de los babilonios hizo cosas terribles, así como que abrió la panza de las embarazadas, pues dejó que los viejitos murieran de hambre. O sea, si quieren leer lo que pasó, de verdad lean Jeremías y Lamentaciones, y ahí se ve como todo lo que tuvo que sufrir Jeremías. Pero finalmente él estaba ahí porque él sentía el llamado. Entonces dice aquí, bueno, al principio todos los llamados son hermosos, sí, vas a ser maestro, sí, los niños van a aprender, los niños van a amar a Dios, pero cuando te confrontas con la realidad de decir, a ver, ¿qué está pasando? Esto está difícil, los niños ni aprenden, bueno, sí aprenden, pero no al ritmo o no aprenden lo que yo quiero que aprendan, no aprenden al ritmo que yo quiero que aprendan, no es como lo que hablamos desde la primera clase de este libro, no es como me lo imaginaba. ¿Qué está pasando? Ahí es donde dice el autor, confróntense. Este es mi llamado, o sea, ¿realmente tengo que estar aquí? Porque el llamado es súper importante. Si no, digamos que estás haciendo algo que no te corresponde y estás ocupando el lugar de alguien
que a lo mejor sí tienen llamado, pero bueno, no se angustien, ahorita nos va a dar más respuestas el libro, pero sí dejan claro eso, dice, entonces evaluemos si a lo mejor nuestro llamado de verdad no es la enseñanza, o sea, nuestro llamado es, no sé, el servicio, nuestro llamado es el amor al prójimo, nuestro llamado pueden ser 1000 cosas, pero evaluemos, si nuestro llamado es como maestros, seamos maestros cristianos, si nuestro llamado es como diseñadores, seamos diseñadores cristianos, y todo esto finalmente se va a cumplir en cualquier otra área de nuestra vida. O sea, del llamado de ser cristianos, de eso no nos vamos a librar. De todos modos tenemos que redimir y rendir cuentas a Dios. Entonces, segundo punto, el llamado, muy bonito y todo, pero no se queden con la angustia de decir, oh, tengo el llamado de hacer esto y ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te equipa. O sea, cuando realmente tienes un llamado que estás seguro que es para ti, Dios te equipa y Dios te da las armas o las herramientas que tú necesitas para cumplir con este llamado de redimir cierta área para su gloria. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés. Vemos, por ejemplo, la vida de Moisés. La vida de Moisés, ¿alguien conoce la vida de Moisés? Sí, rápido. ¿Que la cuente? De forma rápida. Hijo de judíos que lo Hijo de levitas, ajá. Y la hija de Faraón lo cría como su hijo. Después él creo que mata o hiere a un soldado, después se va ¿lo exilia? Él se exilia. Él se exilia y después trabaja mucho tiempo por una esposa. A ver, está ahí. Mucho conocimiento. ¿Alguien que sepa algo de la vida de Moisés? Que sea lo que dijo Dianita o no. Tartamuda, importante. Que no entró a la tierra prometida. No era su llamado. ¿Cómo? Dudaba mucho. Y al final le dieron como que, es como cuando, si tú no lo haces, es como, pues Dios no va para el propósito de lo que tiene, se lo dio creo que a Josué. O sea, fue como que pues no pudo en su tiempo por haber dudado de tantas cosas para Josué. Muy bien. ¿Algo más que sepan de la vida de Moisés? Pues aparte de eso, pues puedes poner ahí como fue un líder. Fue un líder. Todo Fue un líder. De hecho, sí, Teresa, cuéntame. Sí, que recordando lo que estás mencionando del llamado, como Dios Lo llamó. un llamado para Moisés, es que no sé si él no hay la diferencia de llamado, que pienso que a lo mejor que él tenía el llamado que era que esas personas que dice que estaban como sufriendo porque estaban en Egipto, pues Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Te encargo a estas personas, tú vas a guiarlos, tú los vas a dirigir, pero él tampoco llegó a un punto donde no respondió bien a ese llamado, por decirlo así. Todos se acuerdan del pecado de Moisés. Bueno, miren a Moisés. O sea, Moisés fue, bien dijo Dianita, perdón, bien dijo Diana, un levita. O sea, de la tribu del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Nació en una época difícil porque en su época mataban a los hombres para que no se multiplicaran los israelitas. Solo dejaban vivos a las mujeres, pero finalmente, conocen la historia, ¿no? Las parteras dejaban vivos a los hombres, entonces Faraón se enojó y dijo, vamos a mandar a matar a todos los hombres. En esa época nació Moisés. Entonces, su mamá se vio con la necesidad de soltarlo en el río Nilo para que, pues a su suerte, ¿no? Casi para que
a ver, hijo, seguramente vas a sobrevivir más en un río que en mis manos, ¿no? Entonces lo dejó. Providencialmente llegó a donde la hija de Faraón se estaba bañando. Ay, qué bonito niño, lo vamos a adoptar, le vamos a poner Moisés, lo vamos a criar. Lo criaron como un egipcio, pero pues por razones físicas y porque, pues porque él sabía, ¿no? O sea, él sabía que era adoptado, no era egipcio, o sea, él sabía que era de los hebreos. Por eso de repente, ¿cómo? Su mamá, o sea, su hermana que andaba por ahí le dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que te consiga una nodriza? Una nodriza es una mujer que da leche, porque a veces la mamá no puede, ¿no? Entonces dijo, ¿quieres que te consiga una nodriza? Y ella dijo, ay, sí, consígueme una nodriza que me ayude pues, a criar este niño, porque pues yo no puedo. Entonces le habló a su propia madre y le dijo, mira, aquí hay una hebrea que lo puede criar. Entonces su propia mamá lo crió, es cierto, durante 3 años, que con los judíos el destete es a los 3 años. Entonces a los 3 años ya, tuvo el privilegio de ser criado por su propia madre, aunque no era su mamá. La dejó en los brazos de Faraón, fue criado como un egipcio durante 40 años, de repente iba y visitaba a sus hermanos hebreos, sentía feo cómo sufrían, mató a un egipcio, se fue de Egipto huyendo, se fue al desierto y entonces ahí, pues él tuvo que iniciar una nueva vida a los 40 años, o sea, imagínense, ya estaba grande, ¿no? Tuvo que iniciar una nueva vida y, en fin, después vino el llamado de Dios. Pero si nosotros vemos a Moisés, o sea, realmente una persona, pues cobarde, porque huyó. Era una persona, dice ahí, que él no podía hablar bien porque era tartamudo. Y algunas personas dicen, pues es que aprendió durante los primeros 3 años hebreo, luego tuvo que aprender egipcio y luego otra vez se fue a un lugar donde no hablaban su idioma. Entonces él le costaba mucho trabajo hablar, y más el hebreo, que está bien difícil, de verdad. Entonces él no tenía seguridad de palabra, o sea, él cuando Dios lo llamó le dijo, Señor, pero yo no se podrá otra persona porque yo no quiero, o sea, y le dijo, no, Dios, no, sí, tú, yo te quiero llamar a ti, y dijo, pero es que ni siquiera hablo bien. Bueno, el punto de todo esto es decir, que Dios, a esa persona cobarde y tartamuda, Dios la usó de forma increíble porque Dios lo proveyó de herramientas para que siguiera su llamado. O sea, ¿cómo lo proveyó de herramientas? Para empezar le dijo Dios, mira, tú no vas a hablar, tú solo me vas a escuchar y el que va a hablar es Aarón, tu hermano. Cuando tú llegues a la tierra de Egipto, ahí va a estar Aarón afuera esperándote, porque él va a hablar delante de Faraón. Tú vas a ser como Dios y Aarón va a ser como tu profeta. Y Moisés, está bien, pues ya que... Bueno, después de largas, finalmente vean lo que... Bueno, y de todo lo que dijimos, Dios mismo dice de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara, quien haya hablado con él cara a cara. O sea, imagínense, una persona cobarde y tartamuda, como cualquiera de nosotros, y pecadora también, porque ya vieron que no entra a la tierra prometida, ¿cómo Dios se expresa de él? Porque Dios le dio las herramientas, no nada más le dijo, a ver, ve y libera a mi pueblo, ándale. Y sí, tartamudo y lo que sea, libera a mi pueblo. No lo dejó así nada más. Le dijo, yo te voy a guiar para que tú liberes al pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros no nos dice, a ver, Diana, ve y es ahí, enseña cristianamente, órale. Ve y redime un área. No, o sea, Dios no hace tal cosa, sino que Dios dice, a ver, Diana, yo te estoy llamando, pero porque yo sé el plan que tengo para ti. Tu plan específico. Yo te voy a guiar. No te voy a dejar una tarea así inmensa y hazle como puedas, sino que te voy a dar todas las herramientas para que puedas hacerlo bien, para que esta reconciliación, esta redención del área de la enseñanza, la puedas hacer perfectamente. Y entonces al final Dios se exprese de ti y diga, y no hubo una maestra en Isaías que redimiera la enseñanza, como Diana, como yo, como Mayra. O sea, finalmente es el trabajo de Dios en nosotros. Pero, ¿cómo se va a efectuar el trabajo de Dios en nosotros si estamos en un área que a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé, no fuimos llamados. A lo mejor Dios quiere que yo sea ingeniero y yo aquí enseñando teología. O a lo mejor Dios quiere que yo sea panadera, ni sé cocinar, ¿verdad? Pero a lo mejor de verdad Dios dice, es que tu llamado es ser panadera y serías la mejor panadera del mundo, pero ahí estás en Isaías enseñando teología, que no está mal, pero podrías hacerlo mejor. Entonces, preguntarse. Todos ya se fueron. Sí, pero esperen. Ahorita vamos a ver algunos pasos para seguir el llamado. No es de que, ay, mira, mi llamado fue para ser estrella de rock. Ahí nos vemos, ¿no? No, o sea.
Ajá, o sea, señor, yo debo estar aquí. Entonces, paso número 1, para saber si este es tu llamado o no. Preguntarse, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Y estos dones me califican. Sí, sí. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Estos dones me califican para seguir siendo maestro? ¿Cuáles? ¿Perdón? Pasos para saber si es mi llamado. Ajá. Ahora, estas preguntas que acabo de hacer, ustedes, es más, la primera nada más, la primera y la segunda. ¿Cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos? Ahorita. ¿Cuál es la tercera? ¿Estos dones me califican para seguir siendo maestro? Pero antes de bueno, escriban la tercera y ahorita les digo. Es que es como, son 3 preguntas en una, Lucy. ¿Estos dones qué? ¿Me califican para seguir siendo maestro? ¿De verdad no tienen calor? No. A ver, Qué Más inteligente. la cortina. Sí, no. Ay, afuera hace más calor que aquí adentro. De verdad el aire está caliente. ¿Pasos? ¿Cuál era? ¿Paso para qué? Pasos para confirmar mi llamado. Entonces. Claro que tienes calor. Sí, ¿verdad? Porque yo estuve con los calores de 30. Pues yo llegué en agosto, o sea, ya me tocaron los calores así. Así me terminando. Pero llegué el día que se acabó la canícula. No, yo llegué el 19 y el 20 se acabó la canícula. Ah, ya, se lo último. Entonces llegué así como a la colita del calor. Y yo sudaba, ay no, horrible. Miren, me estoy sudando ahorita y estamos a escasos 29 grados. No, sí hace calor. A ver, cuando sale 46. Ay, no. Me hacen dudar de mi llamado. Bueno, entonces en una hoja arránquenla así de su cuaderno. Anónimo, por favor no pongan su nombre. Van a escribir. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? El hecho de que sea anónimo es porque yo quiero, o sea, no están presumiendo. Por favor, no sean humildes. Pues una pregunta, ¿cuáles son mis dones? Y en la abajo, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? O sea, pueden ser 2 en 1, o las 2 preguntas, o como quieran. Quiero que ustedes me digan, o sea, mi don es bañarme en 5 minutos. Eso realmente es un don. O sea, no tienen idea de lo que me gustaría tardarme en bañarme en 5 minutos. Lo que ustedes vean, o sea, miren, escribo bonito, tengo facilidad de palabra, o sea, lo que sea, cualquier Una cosa. lista. Y Una lista. Este es don, este es talento. No importa si son dones o talentos. ¿Cuál es el de uno y otro? Sí, sí, ¿cuál es el objetivo de El objetivo es que yo quiero saber de forma anónima. Anónima. No, ustedes no van a saber quién. Yo lo voy a leer. Ah. Sí, les voy a compartir, pero préstenme una hoja que también sea anónima. Para que todas las hojas sean iguales. Sí, todos lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer. Bueno, el punto de que quiero que sea anónimo es para que no les dé pena como decir, ay no, ¿cómo voy a decir que mi talento es tener, no les dé pena, o sea, ustedes expláyense, ustedes... ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Mira, un don, aquí los usa como sinónimos, ajá. Pero un don es algo que, pues, Dios te da así de forma que tú lo vas descubriendo. Y un talento es que tienes desde innato. O sea, innato tú dices, no, pues yo siempre fui muy bueno para esto. Aquí en el libro lo está usando de forma igual. O sea, no lo usa de forma indistinta, sino que hace la pregunta, ¿cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos? Como si fuera una sola pregunta. Entonces ustedes hagan una lista, no los distingan. ¿Cuáles son mis facilidades, si quieren así? Esto y esto y esto. No sean humildes, o sea, yo podría hacer bien una lista de todos ustedes, pero aquí es personal.